Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar de vectores escritos en distintas bases, cómo hacer cambios de bases, qué significa escribir un vector y también te voy a explicar cómo sacar una inversa con Gauss-Jordan. Bueno, básicamente la idea es la siguiente. Cuando vos representás, por ejemplo, un punto, por ejemplo, el 253, vos decís, ¿qué quiere decir esto? Esto, digamos, el significado de un punto, de un vector, me está describiendo algo en algún sistema que si esto fuese física, por ejemplo, en algún sistema de referencia. En realidad, lo que matemáticamente es, cada uno de estos serían los coeficientes en alguna base. Entonces yo tendría que aclarar en qué base estoy. Por ejemplo, generalmente si es la canónica, vos sabés que esto es 2 para el eje X, 5 para el eje Y y 3 para el eje Z. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo este punto acá y tomo un sistema canónico, este específicamente, y digo, bueno, este punto va a tener una componente en X que va a ser A, una componente en Y que va a ser B, una componente en Z que va a ser C, y su representación en la base canónica, que la escribo como E, va a ser ABC. Otra forma de verlo es que el vector B es A versor I, B versor J y C versor K. Análogamente, esta notación es lo mismo que esta: A versor X, B versor Y, C versor Z. O sea, esto de la comita lo que me está indicando son los ejes donde estoy representando como si fuese la cantidad de unidades en cada uno de estos ejes. Y un versor, por ejemplo, versor Y, es un vector unitario que tendrías en el eje X con norma unitaria, o sea, un tamaño 1, digamos. Es como que si fuese el 2, 5, 3, tendrías que moverte 2 unidades acá, 5 unidades acá, marcas el puntito y te moves 3 unidades para arriba. Y estoy describiendo este punto, ¿ves? Este vector estaría en este sistema cartesiano, estaría dado por esto. Pero a mí se me puede ocurrir que no me gusta esto. Yo no quiero tener la base canónica, que la puedo escribir como los versores. También, esto también lo puedo escribir como E1, E2, E3, lo vas a ver en muchos libros. Esto representa el I, el J y el K, o el versor X, versor Y y versor Z. Depende del libro que estés usando. Pero básicamente, lo que yo te estoy diciendo, bueno, que estoy tomando un sistema cartesiano de esta manera, estoy describiendo el movimiento de este punto o la posición de este punto en este sistema. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre, porque soy heavy re jodida, es tomar un sistema chueco, así, tipo esto, que ni siquiera los ángulos no son de 90, que está distribuido de otra manera en el espacio? Y yo en este sistema extraño quiero describir el mismo punto, o sea, este puntito de acá, vamos a suponer que es este puntito de acá. Entonces, bueno, yo podría describirlo, pero el punto es el mismo. Entonces, tiene que haber alguna vinculación entre este punto escrito en un sistema raro porque, no sé, lo miré ahí porque se me gustó describirlo ahí, porque tengo, no sé, una pared que tiene un ángulo diferente de 90 y bueno, quiero describir ese punto en esa habitación, ponele. Y en este punto tengo paredes perfectamente eh, a 90 grados cada una de las posiciones, y el mismo punto descrito acá o descrito acá es diferente y lo quiero encontrar en cualquier sistema. Entonces, lo que puedo hallar es una forma de escribir el mismo vector en distintas bases. Esto van a ser bases. Es decir, como esto lo voy a llamar base canónica, o sea que cualquier punto del espacio lo puedo escribir con estas coordenadas, una base cualquiera, donde estos vectores están escritos en la coordenada, una base B podría estar representando esto. Sería una base de mi espacio vectorial R3. También lo puedo llamar B1, B2, B3 o la letra que se me ocurra. Entonces, el mismo puntito de ese espacio, B1, el mismo vector, escrito en la base canónica, supongamos que fuese el 2 menos 1, 3, por ejemplo, este vector de la base. ¿Qué sería? ¿Qué significaría esto? Que es 2, el escalar 2, multiplicado por el 1, 0, 0, ¿ves? Menos 1 por el 0, 1, 0, 3 por el 0, 0, 1. O sea, esto es 2 versor I,
menos 1 versor J más 3 versor K. Lo que me está dando los numeritos en base canónica de un vector son los coeficientes que multiplican a los vectores de la base. Y por eso me interesa que estas bases son bases ordenadas. No es lo mismo poner esto así que ponerlo invertido. O sea que de ahora en más, para mí mi base va a ser una base ordenada para poder representar un vector en una base ordenada. Y que sea único, digamos. Yo digo, el 2 menos 1, 3 es un puntito en esta base ordenada así, que me está representando este puntito de acá y no otro. Ahora vino otra persona y me dijo, no, mi base no, esto es una porquería, me gusta esta base. Entonces, bueno, uso esta base. Pero este punto en esta base, el 2 menos 1, 3, es uno de los vectores de la base. O sea, el mismo puntito que antes representaba con esta expresión es uno de los vectores de la base. O sea, es el primero. Entonces va a ser 1 por el vector 1 de la base, 0 por el 2 y 0 por el 3. Porque acuérdate que las bases hay una única forma de escribir cada vector, porque son linealmente independientes. Entonces, en esta base, el vector este, que está escrito en la canónica, en realidad sería el 1, 0, 0. ¿Ves? Es porque los coeficientes en la base B del vector este es 1 para esta base. Es decir, que el mismo vector que en esta se escribe en la base canónica es el 2 menos 1, 3, en la base B, ese mismo punto del espacio es el 1, 0, 0. ¿Mm? O sea, es el mismo punto, pero escrito en dos bases diferentes. Por eso tiene formita diferente. Entonces, digamos, cuando a mí me está pasando esto, bueno, ahí tengo que tener en cuenta, cuando no sé en qué base estoy hablando, bueno, hay que tener en cuenta de anotarlo, ¿no? Estoy escribiendo el vector en la base E o estoy escribiendo el vector en la base B, o cualquier otra base que se me ocurra. Entonces, muchas veces hay que cambiar de base. Para entender de qué estoy hablando, necesito cambiar de base. O muchas veces necesito cambiar de base porque a lo mejor hay una matriz que en una base es un despelote y en otra base es una cosa diagonal toda bonita. Después hay videos de esas cosas que hice varios, de distintas formas de transformar matrices, justamente usando cambios de base. Pero en principio esto sería previo, sería como lo que tendría que haber explicado antes. O sea que si llegaste a este video primero, genial, porque te estoy explicando lo que es un cambio de base. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo cambio de base? O sea, yo digo, bueno, yo tengo mi base B, que es esta porquería, estos vectores así raros, estos están escritos en canónica, estos serían los coeficientes. Acuérdate que los numeritos que aparecen acá son los coeficientes que están multiplicando a los vectores de la base. O sea, este vector B1 escrito en la base E sería 2 por el versor 1, 0, 0, o sea, por el versor I, menos 1 por el J, más 3 por el K. O sea, serían los versores de la canónica. El 1, 0, 4, que sería el vector, el B2, escrito en la base canónica ahora, sería el 1, 0, 0, 0, porque acá hay un 0, por el 0, 1, 0, y 4, porque acá hay un 4 por esto. O sea, ¿ves lo que te quiero decir con los coeficientes? Son los numeritos que van delante de estas cosas. Entonces, ¿qué hice acá? Escribí este vector en función de los vectores de la canónica. Entonces, ¿qué me va a estar dando esto? Fíjate, yo tengo, sería tomar un vector de la base B y escribirlo en la base canónica. O sea, estoy tomando un vector de B y lo escribo en la base canónica. Bueno, ahora, supone que yo quiero al revés. Quiero tomar un vector, digamos, esta matriz que está acá es la matriz que me hace el cambio de base, ¿no? Me manda cualquier vector que yo tenga en B en un vector en la base canónica. Supongamos que yo lo que quiero es la matriz que me tome un vector en la canónica y me lo mande a la base B. Eso sería una matriz inversa de la anterior. Es decir, si esta me manda un vector que está en B y me lo escribe en E, este me toma un vector en E y me lo escribe en B.
Otra cosa, que no sé si esta matriz de cambio de base es justamente escribir estos vectores en forma de columnas. Ahora, si quiero este cambio de base, pasar de B a E, a pasar de E a B, tengo que hacer la matriz de cambio, tengo que hacer la inversa. Para hacer la inversa voy a usar el método de Gauss-Jordan, te lo voy a explicar por si no lo sabes, pero la cosa es tipo así. Vos ponés la matriz que tenés y acá ponés la matriz identidad, o sea, esto es la identidad. Entonces, vas trabajando por filas, multiplicando por escalares, sumando filas, de forma tal de obtener la identidad de este lado, y de este lado lo que queda, de este lado se trabaja toda la fila completa, lo que te queda es la inversa. Por ejemplo, mira, yo digo, bueno, yo quiero que acá haya un 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos al cálculo auxiliar. Tendría que hacer 2 por esta fila y sumarle la anterior, o sea, 2 veces la fila 2 y sumarle la fila 1. Esto lo que me va a dar como resultado es la nueva fila 2. O sea, ¿ves? Multipliqué por 2 toda la fila, acá, toda la fila, y le sumo la fila 1. Entonces me da 0, 1 menos 1, 1, 2, 0. Entonces reemplazo. ¿Ves? Reemplazo la segunda por 0, 1 menos 1, 1, 2, 0. Siempre se reemplaza una. La primera la dejo como estaba. Bueno, ahora necesito que este 3 se transforme de vuelta en un 0. Entonces, bueno, acá voy a trabajar con este y con esta. Podría multiplicar esto por 3 medios, pero más fácil multiplico esta por 3 y sumo. Entonces hago 3 veces la fila 2 más la fila 3 y voy a reemplazar la fila 3. Entonces, bueno, haciendo eso vas a obtener, por ejemplo, multiplicaste toda la fila 2 por 3 y la sumas. ¿Ves? 3 menos 3, 0. Vas haciendo la cuenta y lo que te va a dar como resultado es esta otra fila. Bueno, ya estoy acá. Esta no la voy a tocar más por ahora. Necesito trabajar entre estas dos. Entonces podría ser 4 por la fila 2 y restarla a la fila 3. Entonces voy a hacer eso acá. 4 por la fila 2 y la resto con la fila 3. Y de esa manera obtengo acá esta fila. En realidad la multipliqué toda por menos 1 porque quiero un 1 ya en este último lugar, lo quiero positivo. O sea que además de hacer lo anterior, que era 4 por fila 2 menos fila 3, poner el resultado, como acá me quedaba un menos, multiplico toda la fila por menos 1 y pongo el resultado. Entonces, fíjate que esto ya va tomando pinta, ya tengo una triangular superior y puedo ir hacia atrás. Digo, ¿qué pasa si sumo estas dos? Voy a tener un 0 acá. Si sumo estas dos o resto estas dos, voy a tener un 0 acá. ¿Ves? Entonces, a partir de esta, trabajo para arriba. O sea, ya hice la triangular superior, ahora empiezo de abajo para arriba. Voy a poner un 0 acá y un 0 acá. Y finalmente un 0 acá. Entonces, hago esta más esta, obtengo el 0. Hago esta menos esta, o esta menos esta y pongo un 0. Y de esa manera obtengo estos dos ceros. Acordate que todo lo que hago acá lo hago del otro lado de la rayita, ¿no? O sea que voy trabajando de acá para que aparezca la inversa. Entonces, cuando estoy en este puntito acá, necesito que acá haya un 0, bueno, podría restar la fila 1 menos la fila 2. ¿Ves? Acá lo hice. Hice la fila 1 menos la fila 2. Entonces ahí obtengo los dos ceros que estaba buscando. Y como todo va a ser múltiplo de 2, lo que me queda, divido por 2 para obtener el 1 en el primer lugar. Es decir, este 2 se va a transformar en un 1, un 4 y un menos 1. Que eso me queda, esto de acá, y acá me queda la identidad, ¿ves? Pasé de la identidad de este lado a la identidad de este lado. Trabajando con operaciones, con matrices, con elementales se llama, ¿no? De filas, multiplicando por escalares, sumando o restando filas, reemplazando una sola de ellas. Bueno, entonces, esto que está acá es la matriz inversa de la matriz que yo tenía acá. Así se saca una matriz inversa. Quiere decir que si yo quiero pasar algo que está escrito en la base canónica a la base B, me basta sacar la matriz de B en la base E y hacer la inversa. ¿Y por qué me interesa hacer la matriz de B en E? Porque es la fácil de sacar.
Por eso hago esto, no hago esta directo, porque yo podría decir, bueno, fenómeno, voy a escribir, por ejemplo, los elementos de la canónica en la base B y saco los coeficientes, pero tendría un cuenterío infernal cada vez que quiero hacer una cuenta bárbara. En cambio, siempre la matriz para pasar de la base B a la base canónica es simplemente escribir los vectores de la base B en función de la base canónica, poner entonces los coeficientes en forma vertical o básicamente escribir los vectores de la base B en forma de columna y sacando la inversa saco esto. Ahora, todo este lío, de todo esto de la inversa, hay otros métodos con la adjunta, con lo que vos quieras, si te lo toman, estudialo. Si no, bajate una aplicación que para el celular o para la computadora que te la saque automáticamente. O sea, hay operaciones, hay aplicaciones como operación con matriz y ese tipo de cosas que directamente entras los numeritos, apretas un botón y te da el resultado. Te, con- Te conviene chusmear porque te va a servir, por ejemplo, aunque lo hagas a mano y quieras ver si está bien, te sirve para verificar. Y si no, te ahorra todo el tiempo que me llevó esto, te lo ahorra. Bueno, continuemos. Igual aprendelo porque lo más probable es que en un parcial no te dejen usar el celular, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un detallecito más de cambio de base. A ver dónde lo dejé. Bueno, eh, digamos, lo que te voy a contar ahora es más de lo mismo, pero digamos, nosotros decíamos, tengo una base B que está dada por esto, que es la que usé antes, B1, B2, B3. Tengo una base canónica, 1, 0, 0, 0, 1, 0, la canónica 0, 0, 1, la de R3, ¿no? Ponele que yo digo, bueno, yo tomo un vector de esta base, por ejemplo, escrito, perdón, un vector cualquiera en la base canónica, por ejemplo, el 1, 2, 3. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo un 1 por la primera de la canónica, un 2 por el segundo de la canónica y un 3 por el tercero de la canónica. Eso quiere decir 1, 2, 3 escrito en base canónica. Y quiero pasarlo de la base canónica a esta base. Quiero saber cuáles son los coeficientes, si yo quiero escribir este vector B en esta base B, quién es este alfa que multiplica al primer vector acá, el B que multiplica al segundo vector, el C que multiplica al tercer vector. Esta es mi duda, digamos. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esto? Entonces, lo que hago es usar la matriz de cambio de base, que es la matriz que va a pasar a esto que está escrito en base E a la base B. Yo le pongo la flechita para no olvidarme la notación. El vector tengo los coeficientes del vector en la base canónica y lo quiero tener escrito, quiero los coeficientes del vector, o sea, cuando lo escriba como A, B y C, esto es el mismo vector escrito en la base B. Estos coeficientes quiero. Entonces, si yo tengo la matriz de cambio de base, que es la que teníamos acá hace un ratito, a esa matriz de cambio de base la multiplico por el vector traspuesto, ¿no? O sea, esto es B traspuesto sería. Y me va a dar como resultado, haciendo las operaciones de fila por columna, creo que eso lo deben saber, es 4 por 1 más 4 por 2 menos 1 por 3, hago la cuentita, me da 9, hago esto por esto, me da esto, esto por esto, me da esto. Estos coeficientes que están acá serían estos numeritos que están acá. Es decir, que el vector que en la base canónica era 1, 2, 3, ahora va a ser 9 por el 2 menos 1, 3, más, perdón, menos 6, etc. Es decir, son los numeritos, bueno, acá lo tengo escrito, son los numeritos que van a ir delante de los elementos de esta base ordenada. No te olvides que es una base ordenada. O sea, este es B1, B2 y B3. Ahora, supongamos que dudo de todo lo que hice. Y digo, quiero ver si esto, porque estos vectores de la base B están escritos en la canónica. Si yo quiero volver a mi base canónica,
y que me dé 1, 2, 3, a ver si es cierto, lo que puedo hacer es hacer todas las distributivas, ves acá las hice, hago todas estas cuentitas y resulta que o sea, hago 9 por 2, menos 6 por 1, menos 11 por 1, me da 1. Hago 9 por menos 1, menos 6 por 0, menos 11 por menos 1, bueno, y me van dando, ¿ves? Todos estos. Esto me vuelve a dar el vector original. Quiere decir que todo este procedimiento es correcto. Es decir, yo tengo dos bases y puedo pasar de una a la otra. Bueno, hasta ahora te hablé de bases canónicas y de otra base, pero puedo trabajar, digamos, de vuelta, porque sí puedo trabajar porque a lo mejor me conviene para alguna cosa, en el futuro me va a convenir para muchas cosas, pasar de bases que no conozco, por ejemplo, una base B1, B2, B3, a una base W1, W2, W3 y ver qué pasa. Esto después te voy a hacer parciales, exámenes, donde justamente ni siquiera sabes cuáles son las coordenadas de las bases y te hacen hacer cambios de base. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un detallecito más de matrices de cambio de base. Y ya doy por hecho este, digamos, este video de algo de teoría. Bueno, supongamos que yo tengo una base E, que la voy a poder escribir como E1, E2, E3, donde E1 obviamente es el 1, 0, 0, el primero de la canónica, E2 es el segundo, el tercero, E3. Y tomo una base B y una base B'. B, B1, B2, B3, B', W1, W2, W3. No tengo ni idea de quiénes son estos vectores. Pero ¿qué es lo que yo sé? Que B1 lo puedo escribir pensando que está escrito en la canónica como o sea, supongamos que B1 sea A11, A21, A31 en la canónica. B2, lo mismo con esta expresión en la canónica. Y B3, lo mismo que esta expresión en la canónica. La matriz de cambio de base, de la base B a la base canónica, van a ser estas columnas de los vectores. O sea, digamos, te lo voy a escribir acá. Si me lo dan, ponele escrito en la canónica, va a ser A11, A21, A31. ¿Ves? Este sería el vector B1 escrito en la base canónica. Entonces lo pongo así, vertical. ¿Ves? Lo mismo con el 2 y lo mismo con el 3. Estos son los vectores así en forma de columna. Con W puede pasar lo mismo. Puedo escribirlo en la base canónica. Entonces, pero yo lo que quiero, lo puedo escribir en la base canónica, pero ponele que yo quiera que escribirlo en la base ordenada B. Entonces, en ese caso, este vector W escrito en esta otra base, lo que me da acá son las coordenadas que tendría este vector W en esta base B. O sea, cuando yo vea un vector, por ejemplo, W1 escrito en la base B, son esos coeficientes B11, B21, B31. ¿Sí? Es decir, no son los mismos, no es lo mismo que en la base canónica, serán otros coeficientes, pero yo sí sé que esto está escrito en la base B, que estos numeritos son los que están multiplicando a los elementos de la base B. Y podría decir que cualquier vector que esté escrito en B' para pasarlo a la base B, la multiplico por esta matriz que es la de cambio de base, donde estos que están acá en forma de columna son estos coeficientes que tendría de este cambio. Entonces, fíjate algo interesante, y esto va a ser usado después, que si yo tuviese que pasar algo que esté, o sea, estos son matrices, ¿no? Si yo acá le pongo un vector, lo primero que hago es, este vector tiene que estar escrito en esta base. Y cuando yo hago esta multiplicación, el resultado de esto me va a dar este mismo vector, pero escrito en la base canónica. Entonces, me va a dar una columna. Ese vector que va a estar escrito en la base canónica, si yo lo multiplico por esta matriz de cambio de base que toma el vector de la canónica y me la manda a la base B',
¿qué me va a estar dando? Me va a estar dando el resultado en B'. O sea, que cuando yo haga esta cuenta de esta manera, estoy haciendo un cambio de base, tomando un vector en B y mandándolo a B'. ¿Ok? Fíjate como que lo que está repetido se va. Y tomo algo que está en B y va a parar a B'. ¿Sí? Es como un proceso de computadora, ¿no? O sea, esto vive en E. Lo tomo, perdón, vive en B. Lo tomo y lo mando a E. Lo que está en E lo tomo y lo mando a B'. El que está repetido, porque está en las dos matrices de cambio, toma B y me va a E, toma en E y va a B'. Es decir, que de última la composición de esto es tomo en B y voy a parar a B'. ¿Mm? Siempre el producto de matrices, de alguna manera, eso por ahí lo vieron o lo van a ver, son multiplicaciones y son composiciones, si está representando alguna transformación, son como la composición de la transformación, pasa a ser un producto de matrices. Pero bueno, ya, después. Pero básicamente lo que estoy haciendo cuando hago una multiplicación de estas dos matrices es como que puedo pensar que lo que están acá en el medio van a ser lo que me va a dar como resultado, que podría multiplicar esto y obtengo esta. Por ejemplo, bueno, acá era uno que estaba en E, lo paso a B, ¿ven cómo van las letritas? Estoy repitiendo B, se va a ir B, el repetido se va. De B pasa a de E, estoy pasando a B. Y después tomo lo que está en B y lo estoy pasando a B'. Entonces la composición es tomarlo en E y mandarlo a B'. ¿Y qué pasa si hago 3? Y bueno, es lo mismo. Hago primero entre estas dos, entonces lo repetido se va, voy de E a B', y después, porque esto siempre es, voy de acá y llego acá. Y después, como estoy en B', tomo en B' y voy a E. ¿O qué hice? Mandé de E a E. Entonces estoy haciendo la identidad. Entonces, como la identidad es única, ¿qué me está aclarando esto? Me está aclarando que el cambio, que si yo hago de alguna matriz de cambio de base para pasar de B' a E, es la inversa de cambiar de base de E a B'. ¿Sí? Bueno, genial. Lo cual es muy lógico. Entonces, otra cosita más, siempre que tengo que escribir una matriz de cambio de base, hay una que viene, si estoy trabajando con la canónica, hay un cambio de base que viene regalado. Y el cambio de base que viene siempre regalado es el que habíamos visto antes. Era el que si yo escribo los vectores de la base B en función de la base canónica, digamos, las coordenadas del vector son las columnas de la matriz de cambio de base, o sea, no hago ninguna cuenta, las pongo en columna. Y después, para ver la matriz inversa, que generalmente es lo que yo necesito, lo que tengo que hacer es sacar la inversa. La inversa, como hay aplicaciones, la saco directamente con una aplicación. Entonces, son dos pasos para sacar las dos matrices, la matriz más fácil de escribir y a partir de ella la matriz de la otra que es la más compleja, la de cambio de base al revés. Bueno, por ahora esto es todo. Todo esto lo voy a usar después en los ejercicios de parciales, pero hay otras formas de hacer matrices inversas, hay otras formas de hacer cambios de base, pero esto, lo que voy a usar yo en general van a ser así, usar estos procedimientos de matrices porque me parece que son bastante interesantes. Bueno, espero que esto les dé un pantallazo general y les sirva para algo.